Agradecidos estamos, Señor, que en esta mañana podemos venir en el culto de adoración y adorar tu santo nombre. Invitamos tu presencia, Señor, que sea nuestro maestro, que podemos aprender de ti, Señor. Nos puede dar identidad, Señor, quiénes somos y por qué. Y que tú puedas tener un remanente fiel en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí ya anuncié lo que es el título y puse aquí dos personajes. Quizás algunos pueden reconocer uno o dos de los personajes. Uno que vemos al lado derecho aquí es el pastor Louis Schiff, fundador del Movimiento Adventista Libre. El otro que encontramos es John W. Mans, quizás no muy conocido por los hermanos, otro líder dentro del Movimiento Libre. Pero vamos a la Biblia, mis hermanos. Primeramente Isaías 58:5 dice, y es una pregunta, ¿sí? ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como qué? Como junco, y dice, y haga cama de silicio y de ceniza? Pregunta, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Que estén así haciendo como un gran show del ayuno que están haciendo. ¿Esto es el ayuno? Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí hacer qué, hermanos? Aquí. Ligaduras de impiedad. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Es un mejor ayuno eso. Soltar las cargas de qué? De opresión. Le pregunto, ¿la iglesia debe hacer eso? ¿Sí? Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Dios desea eso, sí o no? De parte de nosotros, individualmente como cristianos y colectivamente como iglesia. Sigue diciendo, ¿no es que partes tu pan con el hambriento y a los pobres, qué? Albergues en casa? Que cuando veáis al desnudo, ¿qué haremos? Y no te escondas de tu hermano. Parece que la escuela sabática va muy bien, ¿verdad? Con el sermón de mediodía y a la misión. Pero ese es el ayuno que Dios nos ha pedido a nosotros. Y hemos mirado que en algún momento la iglesia no siempre va por principio. Miramos la iglesia judía, que practicaba muchas cosas, pero no entendía o no obraban muchas veces por principio. Hablamos por la iglesia cristiana que apostató en algún momento, y más recientemente también la historia de nuestra iglesia como adventista del séptimo día. Vemos en algún momento, cuando hay la oportunidad de hacer algunos bienes en el mundo, a veces hemos visto que han ido mejor por el camino de que la sociedad quiere correr. Porque sea más fácil, para no ir contrario a la sociedad o no llevar la contraria a lo que es popular. Pero ¿cuál es el ayuno que el Señor pide de nosotros? Es basado en principios. Debemos hacer lo bueno a aquellos que necesitan. Debemos ayudar a los pobres, los quebrantados, librar los esclavos, hermanos. ¿Sí? Mirando la historia un poquito del libro escrito por el profesor Douglas Morgan, historiador, dice aquí, en los meses que precedieron a la renovada agitación que rodeaba a Schiff en California, en la iglesia de Berea, usted sabe que
y hablamos de Schiff estaba ubicado y haciendo una gran obra en el estado, en la capital de la nación de Washington, D.C. ¿Recuerdan eso? Se recuerda que se estaba predicando fuertemente la verdad del sábado y que todos los periódicos de la ciudad estaban comentando sobre la obra que Schiff estaba predicando del sábado. Hizo más como un evangelista, como un ministro para agitar la verdad en la ciudad que toda la iglesia compuesta. Los ministros de otras iglesias estaban hablando de la verdad del sábado. Los miembros de otras iglesias estaban preguntando a sus ministros, oye, ¿eso del cuarto mandamiento? ¿Eso de los mandamientos de Dios? Todo basado en el ministerio de Schiff cuando estuvo en Washington, D.C. Pero ahora surge que en medio del conflicto, sabemos que las pólizas que la iglesia querían a segregar sus iglesias. Y por fin, cuando hay un trato entre la iglesia, los líderes de la iglesia, Schiff dice, ok, hay una iglesia mezclada. Hay una iglesia segregada de color y otra segregada de blanco. Lo vamos a dejar así. Y Schiff me hace el favor, te vamos a enviar a California, fuera de aquí. No le gustaron mucho que se había prestado para la igualdad de raza. No le gustaron mucho que en base de su ministerio hubo reuniones de carpas donde cientos de personas venían de todos los colores, de todas las razas. Pero como no era popular en la sociedad hacer ciertas cosas, pues simplemente querían evitarlos. Pues aquí Schiff va para la iglesia de Berea, y eso lo estudiamos anteriormente, y vimos en el artículo que cuando se retiraron oficialmente de ser parte de la conferencia de California, la iglesia, se separaron, se reunieron en iglesia, decidieron y invitaron a Schiff a ser el ministro de esa iglesia, siendo la primera iglesia de sostén propio. La iglesia de Berea, Berean Church of Seventh-day Adventists en inglés. La iglesia Berea adventista de séptimo día, pero se retiró de allí, y ahora más adelante, ahora se nombra, que era Lucy Schiff, que nombró por primera vez, que dijo en 1915, yo soy un adventista de séptimo día libre de hoy y adelante. Y de ese momento adelante pensaron a formar una organización donde había las oportunidades que debería haber en la organización anterior, donde había igualdad de raza, donde todos podían servir a Dios, donde todos podían tener puestos, donde todos podían asistir un sanatorio o una escuela o cualquiera de esos, ¿verdad? Así que no mucho después de que Schiff se había retirado y su iglesia en California, otro individuo nombrado ¿qué? John W. Manns, y la fuerte iglesia que estableció, ¿dónde? Savannah, Georgia, se retiraron de ¿dónde? También se retiraron de la iglesia, al igual que hicieron la iglesia beriana. Dice aquí, formaron, hablando de este ministro, John Manns, formaron una corporación para poseer la propiedad llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día Cristiano Negro. ¿Qué pasó? Que la conferencia, ahora cuando ellos pagan la propiedad, y rápido vienen a pedir el título. Dice, ok, está pago, danos el título. La iglesia, igual con Manns, dijeron, no nos han ayudado en nada y no nos han tratado muy bien.
Por lo tanto, hicieron una incorporación legal para poder poseer la incorporación de la iglesia o el título de la iglesia. Y ese es el nombre que usaron. Noten bien que usaron el nombre Adventista del Séptimo Día. En ese tiempo no había la Registered Trademark que existió en 1980, que ahora la iglesia te puede demandar por el uso de nombre. Era mucho antes de eso. Por lo tanto, libremente se podían llamarse Adventistas del Séptimo Día y nadie lo iba a llevar a un tribunal. Pero las cosas son muy diferentes hoy en día. Dice aquí con J.W. Mans como el presidente del Consejo de Administración o de esta incorporación, ¿verdad? Dice, la iglesia de Savannah también estableció, ¿qué cosa? Una escuela. Y es una de las cosas que querían que sus niños podían asistir cuando estaban en la otra organización, que era siempre problemático. ¿Qué más establecieron aquí? ¿Una tienda de qué? O sea, pueden llamarlo de la forma que lo llaman, un supermercado, un súper, una tienda, ¿verdad? Y muchos de los hermanos miembros eran agricultores y ellos producían, y ahora el negocio que lleva relación con la iglesia le compraba a sus miembros de sus productos y vendían en la tienda, pero también llevaban. ¿Qué tú crees que hacían en ese supermercado? ¿Qué tú crees que hacían? Alcanzaban la comunidad en relación con la iglesia. ¿Ok? Y era de prosperidad económica, pero para los miembros de iglesia, para la iglesia, y también era una vía de llevar el mensaje, ¿verdad? Dice, ellos hicieron esto en un intento de implementar el programa holístico del adventismo para el desarrollo cristiano. O sea, ese plan que el adventista se le había aconsejado hacer. Solamente que los de color eran muy restringidos para poder lograr esas cosas dentro de la organización. Por lo tanto, se separaron para poder lograrlo. ¿Ah? Eran negros lo que estaba aquí. Ahora, en algún momento que no me puede abundar en este momento, vamos a ver que el movimiento se extiende a todos. O sea, Schiff era de que igualdad de raza. Todos eran blancos, eran de hispanos. Vamos a ver la obra de las iglesias hispanas en países hispanos, en el Caribe, en Centroamérica, en todos los lugares. Lo que pasa es que para este momento la historia es tal porque quien estaba pasando por la dificultad en el momento eran ellos. Era nadie más. Eran ellos. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, cuando Schiff viajó a Savannah para comenzar una serie de tiendas de campaña con Mans en mayo de 1916, la fecha importante, ahora ellos anuncian que van a unirse ahora para trabajar y levantar la obra adventista del séptimo día libre. Schiff, Lucy ya lo había pronunciado primeramente, ella fue que inventó la idea del nombre, o sea, del concepto del nombre. Schiff organizó la iglesia bereriana como iglesia de sostén propio y lo incorporó, Berean Church of Free Seventh-day Adventists, que existe hasta el día de hoy en el estado de California. Y está incorporado con el Departamento de Estado. ¿Desde qué año? De 1916. Ok, pero ahora en mayo viene Schiff a visitar a Mans. ¿Dónde? ¿En qué estado? En Georgia. ¿Qué ciudad? Savannah. Y dice que comienzan una serie de reuniones en carpas. Ok, dice aquí, los dos anunciaron la formación de una nueva organización, los Adventistas de Séptimo Día Libres.
Aquí dice el 1 de septiembre de 1915, ¿cuándo? Por problemas raciales por parte de los líderes de la Conferencia del Sur de California. Ya hemos estudiado esto en otra ocasión. De California, dice aquí, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Louis Charles Schiff entrega sus credenciales y se une en mayo de 1916 ¿con quién? John Wesley Manns, un poderoso evangelista de Savannah, Georgia, dotado con grandes talentos, el cual empieza a fundar ¿qué? Esto escrito por el historiador adventista del Séptimo Día, Douglas Morgan. ¿Ok? La historia no fue escrita por los libres, ¿no? Fue escrito por la misma organización adventista. John Manns, este color. Sí, no está hablando de la reforma de la Edad Media, ¿sí? De John Wesley. Estamos hablando de John W. Manns. Sí, su nombre, ¿verdad? Era John Wesley Manns, ¿ok? Hechos capítulo 2, versículo 1. Atentos, hermanos. ¿Qué dice? Cuando llegó el día, ¿cuál? Estaban como unánimes y juntas. Eso es el objetivo de la iglesia. Estar unánimes, juntos. ¿Para recibir qué? Pentecostés. Por eso cuando Schiff hizo su obra, hizo campañas evangelísticas en carpas, venían de color, venían blancos, venían hispanos. Y Schiff no comenzó a decir, bueno, usted es blanco, tiene que ir a esa iglesia de los blancos allá, y si es de color, quédase acá con nosotros. Y si de hispano, bueno, yo no sé dónde vas tú, porque no hay iglesia para hispanos. No. Schiff hizo una obra y dijo, bueno, todos son hijos de Dios. Pero no era la póliza de la iglesia. Sí permitía de color, pero tenían que estar separados. Y otras cosas, no podían ser líderes de sus departamentos. Tenían que tener un hombre blanco como la cabeza líder del departamento para gobernarlo de color abajo. Porque era el patrón de la sociedad. Y ellos decían, bueno, si no lo hacemos como el resto de la sociedad, se van a ofender. De aquí proviene la causa de la iglesia adventista libre. Sigue diciendo el versículo 4 de Hechos 2, dice, fueron todos llenos de ¿qué? Cuando todos vinieron, estaban unánimes, ¿también qué? Ahora dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros lenguajes, y eso se usó para llevar el mensaje a todos los lugares. Dios dio poder y talento, poder del Espíritu Santo, para que ahora se puede llevar el mensaje a todos los lugares de la tierra. Y eso es lo que vemos dentro del movimiento, ¿sí? Especialmente ahora. Dice, cada iglesia, hablando de las iglesias adventistas libres, hermano, le voy a hacer un examen después para que ustedes puedan entender cómo funciona la iglesia. Cada iglesia o ¿qué? Congregación por separado es su propio ¿qué? Soberano bajo Dios. Y lo organizaron así, pero anteriormente no era así. En la iglesia que ellos pertenecían no se estaban gobernando así. Pero cuando organiza iglesias libres, se hace así. Dice aquí, las asambleas estatales o de distrito y una asamblea general se reunía, ¿cuándo? ¿Usted van a esa asamblea general?
Sí, está en Georgia. ¿Ha ido alguna vez? ¿No? ¿Ha ido del distrito? Eso sería en Texas. Pero mira por qué se reúnen. Miren, dice aquí, pero el papel sería bastante diferente a las de las conferencias del sistema adventista del séptimo día. Las asambleas tienen un propósito diferente. ¿Cuál es el propósito? Estas asambleas no son cuerpos, ¿cuáles? Y no ejercen ¿qué? ¿Cuál? Eclesiástica de ningún tipo sobre ninguna de las iglesias. Mira lo que es. ¿Recuerda el Hechos, capítulo 2, lo que leímos? ¿Cuál es el propósito? Que vamos al distrito, al campamento del distrito o al campamento de la asamblea general una vez al año. ¿Cuál es el propósito? A ver. ¿Puede pasar el agua, por favor? El propósito, cuando se reúnen las iglesias, entre ellos, ¿es cuál? ¿Ah? Gracias. La iglesia que se unen en Texas, algunos hermanitos que vengan de Luisiana, otros que vengan de Dallas, otros que vengan de Houston, cuando se reúnen, ¿qué propósito tienen? Cooperar. Cuando van a Georgia y alguno viene de Houston, otros vienen de otro lugar y viene de otro lugar, ¿cuál es el propósito ahí? ¿Ah? El de Georgia es interesante porque de ahí vienen de Inglaterra, vienen de África, vienen de las Filipinas, vienen de... ¿Cuál es el propósito de ir ahí? Cooperación. Lo que pasa es que muchos no quieren cooperar. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora una pregunta, hermanos. ¿De cuándo estaba hablando esto aquí? ¿Cuándo comenzó esa obra a hacerse? ¿Qué? ¿Cuándo comenzó a crecer las iglesias y el número de los discípulos? Después del Pentecostés, cuando ya estaban ¿cómo? Unánimes, juntos, y ahora recibieron ¿qué? Entonces, cuando ya hubo esa condición dentro de la iglesia local, también con unidad con el resto de la cooperación de las otras iglesias, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba, ¿cómo? Grandemente en Jerusalén. Ahora, fíjate esto. También muchos de quienes... Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué vemos hoy en día? Hoy vemos ministros con todas sus iglesias queriendo venir a cooperar ahora, porque reconocen que donde se puede practicar y ejercer y enseñar la fe que Dios le ha dado, ha sido quizás en otro lugar de donde estaban anteriormente. No sé si me entienden. Hemos dado ejemplo tras ejemplo, en país tras país. Y ahora mismo el movimiento adventista libre está volviendo en lo que era en su apogeo en los 1920. Está volviendo a eso ahora. Iglesias completas. Distritos. Pensando por completo a pasarse a un movimiento que no restringe ahora que se pueden expresar, así dice Jehová, y el espíritu de profecía. Que dice, no traigo los libritos rojos, o decir, el hermanito fulano en la junta, no los invites a pasar al frente, porque él siempre está hablando de esos libritos.
No, libremente, Biblia, espíritu, profecía. Y los conceptos que caen dentro, somos libres de predicarlos aquí. ¿Por qué existe el movimiento hoy en día? Hemos visto la semana pasada que es importante que cuando vamos a la comunidad, que vamos a hacer obra misionera, cuando vamos al mundo y a la calle y a todos los sitios demás, sea la voluntad de Dios que podamos llamarnos, ¿qué cosas? Adventistas del séptimo día. Y usar ese nombre. Pero también que tengamos la libertad de predicar nuestro mensaje de frente, de promover departamentos de salud, de educar en salir de la ciudad, como hicimos el domingo anterior. ¿Sí? Y promoverlo de la forma que tienes apoyo, no criticarlo. Hay unidad. Aquellos que quieren estar en lo mismo. Y muchos de los sacerdotes se están dando cuenta. Hablamos de ministros que se unen ahora a decir, no, es que allí es que puedo predicar, hacer mi ministerio. Allí es que mi iglesia se va a beneficiar. Y eso está pasando ahora, hermanos. Dice Hechos 6:7, dice, y crecía la palabra del Señor. Bueno, ya leímos eso así. Dice aquí, libro de historia. Si lee en inglés debe tener esto, y si no lee inglés debe usar Google Translate y traducirlo desde inglés. Los adventistas del séptimo día libres invitaban, escuchen hermanos, invitaban a ¿cuántos? A todos, ¿quieres? Cristianos de todo el mundo que cree cualquier cosa que se une con ellos. No dice eso, ¿verdad? Invitaban a todos los cristianos que ¿qué? Guarda los mandamientos de Dios a unirse con nosotros para que podamos llevar ¿qué? La obra a su fin definitivo y acelerar ¿qué? El reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy es lo que se está haciendo. Llamando a todos aquellos cristianos, sea color que sea raza que sea país que sea, pero que creen guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que se pueden unir para adelantar esa obra del reino. Dice aquí una breve noticia originada por Luis y Lucy Schiff en la edición del 22 de julio del California Eagle. Decía que la iglesia de Lincolnville, Carolina del Sur, había unido a la asamblea de los adventistas del séptimo día libres. Es decir, que sucede lo mismo hoy en día que sucedía en ese tiempo. Iglesias completas, hasta con sus ministros, vienen ahora diciendo, bueno, es que aquí no hay libertad de enseñar ni predicar el mensaje que nosotros creemos. Por lo tanto, hay que ir donde sí se permite. Pero que no se cambie nada de nuestras creencias. Que siguen igual las creencias que tenemos. Dice aquí, Isaías 61:1, dice, hablando de Jesús, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre Jesús, ¿para hacer qué cosa? Y esto entendemos, tiene que ver con el jubileo. Muchos lo asocian con la obra del jubileo. Porque me ungió Jehová, Jesús, me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas, ¿a quién? Y eso no eran los morenitos para ese entonces. Hoy puede ser otros. No se limita a los morenitos, sino que serán muchos más. Pero dice aquí, a los abatidos, a vendar a los ¿quién? De corazón, a publicar libertad a los quienes. Usted sabe que para el tiempo que se levanta el movimiento libre, apenas la nación había declarado
la liberación de los esclavos, pero en cada estado todavía se trataba a las personas de color como si fueran esclavos todavía. Y la persona que le ayudaba a ellos también eran juzgados de la misma forma, criticados de la misma forma. Pero Dios necesitaba un pueblo fiel, valientes, de obrar para estas personas basado en principios. Y hoy tenemos una obra que hacer en el mundo, ¿sí o no? La sociedad ha creado diferentes clases de personas, pero tenemos que trabajar hoy en día en base de principios de la Biblia. La iglesia tiene esa tarea que hacer. Y publicar libertad a los quienes, cautivos y a los presos. ¿No es, hermanos, el ayuno que Dios quiere? Pero no quería a los médicos. Oh, no, todo lo contrario. El movimiento adventista comienza muy diferente a lo que se convierte en este tiempo. Me están sacando el próximo sermón, ¿eh? Hermanos, el movimiento adventista comienza un movimiento totalmente distinto. ¿Alguien conoce aquí al pastor John Bonington? ¿No conoce su nombre? Primer presidente de la Conferencia General. ¿Cuál es el ministerio de John Bonington? No saben. Wow. Merritt Kellogg. ¿Conocía a Merritt Kellogg? Merritt? No John Harvey. Merritt Kellogg. ¿Conoce a Merritt Kellogg? No. Bueno, déjame decirte. El movimiento adventista de séptimo día comienza como el movimiento adventista de séptimo día libre. Lo que pasa es que a través del tiempo entre la guerra civil y terminando la guerra civil, ya terminando la guerra civil, comienza a cambiar sus pólizas como iglesia. Le voy a compartir eso, se lo prometo. Venga a la iglesia, ¿sí? Usted sí sabe algo por lo que ella preguntó de que si la hermana Elena apoyaba. No, a todo contrario. La hermana Elena escribió, si quiere lo incluye en la presentación, donde la hermana White dice, esa ley que dice que hay que tomar los esclavos, porque se había pasado la ley en todos los Estados Unidos, y devolverlos a sus amos porque han escapado, y dice, ningún cristiano debe hacer caso a esa ley. Y dice, wow, no debemos guardar la ley. No, porque si quebrantan lo que Dios ha escrito y lo que está en mi conciencia, esas son las leyes que yo debo desafiar en la vida. Llegará el momento de desafiar leyes. Ahora, si son justos y no va en contra de la palabra de Dios, pues sí, pero Dios promueve la esclavitud. Por lo tanto, esa ley anti-esclavista, esa ley esclavista, se le aconsejaba, profetiza de Dios a su pueblo, no tienen que guardar esa ley. Viene un esclavo, ayúdalo. Ayúdalo. Y haga todo lo que tú puedes para ayudar a ellos, su familia, a cualquier otro que tú puedas. Eso lo dijo la hermana White. Jaime White era del mismo pensar. Y Guillermo Miller era del mismo pensar. Todos los pioneros del movimiento adventista eran anti-esclavistas. Joseph Bates fue el primer misionero trató de llevar el mensaje a las personas de color. Fue a pie de Massachusetts a Filadelfia.
a pie. Y sabe, cuando llegó ahí no era muy bienvenido por personas de su propio color, lo que él quería hacer. O sea, cuando se comienza este movimiento, es más semejante al movimiento libre que lo que se convirtió la iglesia adventista. Bueno, le voy a presentar, esta semana estuve mirando libros donde había ministros, líderes y campamentos completos llenos de personas de color en el movimiento milerista, y nadie habla de eso. Nadie habla de los ministros colores mileristas de color. ¿Usted conoce un nombre de un ministro de color en el movimiento milerista? Conocemos a Bill Snow, conocemos a Guillermo Miller, a Joshua Himes. ¿Ustedes lo conocen, sí o no? ¿Ah? ¿Esos nombres? Dime uno de color. Ah, pero ¿no había? Sí había. Sí había. Entonces, mis hermanos, dice aquí, el Señor también, hablando de Jesús, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová. Es decir, que hemos hablado que esto pertenece o es lenguaje de ¿qué evento? Del jubileo, ¿sí? El día de venganza de Dios nuestro, a consolar a ¿quiénes? Sí, diciendo la historia, Schiff fue el orador principal en las reuniones celebradas con Mans en Savannah durante mayo y junio. ¿Cuánto tiempo Schiff se fue de la iglesia bereana a Savannah? 2 meses. Aquí ya me hubiesen descartado y buscado otro pastor si hago eso, ¿sí? Dice aquí, el número de 3 de junio de 1916 de Savannah Tribune. Noten bien, a mí me encanta de que lo que hace poderoso estos ministros, los periódicos seculares lo publican. Y dice aquí, comentando la predicación de Schiff en las reuniones de la carpa del Evangelio Bandera de la Verdad, así se llamaba la carpa, en la esquina de las calles, ¿cuál? Winnet y Magnolia. Recuerda ese nombre, porque más adelante vamos a hablar mucho de eso. El contenido, y aquí este señor, el tío Dudley, va a relatar su experiencia cuando él estaba presente allí, y él lo escribió. Él escribió lo que él vio, lo que escuchó, ¿verdad? Dice, parecía tener cierto valor agregar textura a la imagen de Schiff como predicador, lo que él relata. Dice, y da la impresión de que el movimiento adventista del séptimo día libre efectivamente mostró cierto impulso inicial, o sea, tenía poder, tenía fuerza, ¿verdad? Dice aquí, las historias también sugieren que el contenido del mensaje de Schiff difiere, ¿cuánto? ¿O en qué? Nada de lo que predicó como adventista de séptimo día. Es decir, nunca cambió su tono, nunca cambió lo que estaba predicando, lo que estaba enseñando. Lo que enseñaba en Washington, D.C., que era tan poderoso de los mensajes de los 3 ángeles, es lo mismo que siguió predicando aquí. Como adventista de séptimo día libre. Es más, por ese motivo se cambió para poder predicar lo que estaba predicando anteriormente sin problemas. Dice aquí, entre las muchas cosas que el predicador había probado solo con ¿qué? Porque estaba haciendo una campaña evangelística de carpa donde toda la gente de afuera estaban llegando ahí. ¿Qué se debe usar, hermano, para comprobar tus puntos? ¿Qué se debe usar? Y Schiff lo hacía mejor que nadie, mis hermanos. De una forma poderosa, dice aquí, el tío Dudley estaba que fue Cristo quien dio la ley moral
en la montaña o el monte Sinaí, ¿verdad? Eso es lo que dice, relatando lo que había enseñado Schiff. Sin embargo, también dejó en claro que aunque estos mandamientos eran, ¿qué? ¿Cómo? Obligatorios para el cristiano, dice Schiff, dice, nadie podía obtener, ¿qué? La salvación si los guarda. Eso es nuestro mensaje, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No están seguros? ¿Los mandamientos son obligatorios, sí o no? ¿Sí? Sí, son obligatorios. Pero usted gana la salvación porque usted lo guarda. Ah, bueno, eso es lo que predica Schiff. Porque algunos se preguntan, ¿y será que cuando Schiff sale al movimiento libre sigue predicando la verdad? ¿O qué? Aquí vemos lo que predicaba. Sigue diciendo, el hombre salvo trabajará o obrará porque es salvo, no para ser salvo, explicó el predicador. Entonces, Señor, continuó el escritor, él muestra desde la Biblia, ¿el qué? Y la caída de naciones y reinos de una manera, ¿cuál? Entra la profecía bíblica y comienza a hablar de reinos y naciones, la caída. Comenzó con la ley de Dios, monte Sinaí, habla de la gracia ahora porque somos salvos y ahora habla de la profecía bíblica. Dice aquí, llevándolos claramente hasta el día, o llevarnos hasta el día de hoy y el tiempo, y hasta que Cristo venga otra vez para reunir a su pueblo en el mismo. Dice el sermón de Schiff sobre la ley de Dios como ¿qué es la ley de Dios? La norma de la justicia para toda la humanidad y la norma en el que habló del juicio también. ¿Era Schiff adventista del séptimo día, sí o no, hermanos? ¿Su sermón le parece adventista? Testificó el tío Dudley. ¿Qué le hizo a Dudley? Persuadió a qué? Aferrarse a Jesús. Amén. Por eso, hermano, mira, si hacemos unas carpas y levantamos la comunidad y lo que predicamos afecta a las personas que vienen a escuchar, que vienen a acercarse, y ahora cuando se acercan, lo que ellos escuchan le afecta la vida de tal forma que ahora lo persuade para aferrarse a Jesús, ha logrado la victoria de la obra del evangelio, mis hermanos. ¿Sí? Pero no solamente aceptó a Jesús, sino que la convicción trajo obras. ¿Qué dice acá? Y dejar ¿qué? Oh, gloria a Dios, hermano, ¿sí? Esa es la obra de Dios. ¿Estaba lo correcto lo que estaba haciendo Schiff? Y era poderoso. Y aquí se relata, mira lo que dice aquí. Ahora, queriendo ver cómo le irá a mi predicador dentro de la iglesia, vamos a decirlo, en el interior, dentro de un culto. Ya no es una carpa, ahora es adentro de una iglesia. Movieron la campaña de afuera para adentro. Y dice aquí, el tío Dudley se dirigió al centro de reuniones adventistas gratuito del séptimo día, o libres, perdón, ahí fue un error, libres, dice en West 36th Street el sábado siguiente. Ese es el sábado del Señor según los mandamientos. ¿Lo sabe? Dice Dolly. Dice, se esforzó en declararlo así. Es decir, yo aprendí que ese día es el sábado. Para que tú lo sepas, es el sábado del Señor. ¿Por qué? Porque lo aprendió. Y por eso lo relatas así. Hay que cambiar esto un poco aquí. No debe ser gratuito, sino libre, ¿sí? El tío Dolly no intentó resumir el contenido del sermón del sábado. O sea, no quería dar pocos detalles. No quería resumir, quería decirlo todo.
¿verdad? Dice, sino que informó de su poderoso efecto. Vamos a ver cuando Schiff predicó adentro, ya no afuera, adentro, ¿qué es lo que pasó? Dice, las lágrimas y los gemidos abundaban por todos lados. Es decir, que la gente sentía, ¿qué cosa? Convicción. Dice aquí, el pueblo se sintió impulsado a dejar a un lado todo peso y ¿qué más? Hermanos, es una cosa que yo predico y emocionalmente le vengo a decir, mira hermanos, hoy es el momento, sería muy tarde quizás si salen por la puerta y salir de aquí hay un accidente, que mueran, que algo le caiga encima, que sea aplastado, que le deje un ataque de corazón, tiene que entregar su vida en este momento, antes que salgan afuera, quién sabe para mañana, y usted por motivación y algo viene a frente y dice que entrega su vida. Pero no es genuino. Pero es algo totalmente diferente que ahora, dice aquí que el pueblo impulsado a dejar a un lado, ¿qué? Totalmente diferente. Entonces el predicador recogió su red como un hábil ¿qué? Y quedó cargada. ¿Cómo quedó la red? O sea, él estaba haciendo una obra, mientras él estaba haciendo un llamado, mientras estaba tirando, ahora que estaba ya haciendo llamados y llamando a la gente para que venga, para que se llene esa red, ahora lo va jalando para adentro. Jesús dijo que a Pedro que iba a hacer ¿qué? Y eso es lo que estaba haciendo Schiff, con el talento que Dios le había dado. ¿Sí? Se reconocía a Schiff en su tiempo como el predicador más reconocido dentro del adventismo para su tiempo. Más reconocido de talento, más que cualquier color, cualquier hermano, cualquier predicador, más talentoso. Llamó a todos los que querían romper con ¿qué? De todo tipo, y ahora estaban listos para ¿qué? Es decir, hermanos, si queremos romper con el pecado en nuestras vidas, si queremos buscar la presencia de Dios, hay que hacer una cosa. Lo primero es reconocer que hemos pecado. Primero reconocer, yo tengo necesidad. Y hay solamente una persona que me puede salvar a mí. Es la persona a la cual dio su vida, porque los méritos míos nunca van a dar suficiente para la salvación. Pero la vida de Jesús, una vida perfecta, una ofrenda perfecta, sí son suficientes méritos para mi salvación. Pero después que yo reconozco mi necesidad y pido perdón a Jesús, ahora necesito que el Señor haga una cosa en mi vida. Es ayudarme a confesarlos y ahora abandonarlos a la que se presentará. Dice, había alrededor de ¿cuántos? Wow, hermanos. Se vienen todos para frente. ¿Cuántos son? Son bastantes personas, ¿sí? Dice aquí, y tan cierto como estoy sentado aquí, toda la congregación, ¿cuántos? Se levantó y ¿qué? Se fueron para frente. Es decir, que todos deseaban entregar su vida. Todos querían abandonar el pecado. Todos querían una nueva vida. ¿Sí? Aquí se promulgó nuevamente el ¿qué? Hechos capítulo 2. ¿Qué estudiamos? Versículos 1 y 2. ¿Qué estudiamos? Yo me pregunto, hermano, ¿ese Hechos capítulo 2 queda en la historia de los discípulos? ¿O ahora la iglesia tiene que experimentar un Pentecostés? ¿Qué me dicen, hermanos?
Tienen que experimentar ser unánimes. Tienen que experimentar estar unidos. Tienen que experimentar la obra del Espíritu Santo en cada cuerpo, hermano. ¿Qué me dice? Pues mira, aquí cuando se mueve el Espíritu Santo, la obra de Dios en una congregación, mira cómo se refleja. Personas sienten convicción de pecado, la necesidad de Jesús, arrepentimiento y ¿qué más? Abandono de pecado. Eso es la obra del Espíritu Santo. Las oraciones tan fervientes y los testimonios tan profundos que se escucharon allí, hombre, no los ha escuchado en muchos años. Y sabes que yo no soy ningún niño, ¿verdad? Es decir, que no estamos hablando de alguien que yo no escuchaba hace muchos años, no fue los otros días, ¿no? Hace mucho tiempo. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? Yo te pregunto, ¿no será esto la obra que se estaba cumpliendo en esta reunión o en este momento? ¿No es la obra de predicar el evangelio eterno y a todos los moradores de la tierra, no importa nación, tribu, lengua y pueblo? ¿No será eso la obra? ¿No será lo que hemos escuchado, que fue aquí, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorar a aquel? ¿Se habló del juicio? Se habló de adorar a aquel que hizo. Adorar al Creador. ¿Cuándo se adora al Creador? Miramos los dos hombres que se juntaron para llevar este mensaje. Y ahora yo quiero terminar diciendo, antes que pasamos a cantar, hermano, que los dos trabajaron juntos. Y hago un llamado, ¿verdad? A aquellos que hoy en día se llaman libres, o no tienen que llamarse libres, que se llaman adventistas también, que creen que Jesús viene pronto. Por eso llevan ese nombre, porque piensan que Jesús viene. Que estos se unieron para tener libertad y llevar el mensaje al mundo. No había división. Y más adelante vamos a ver qué sucede con el movimiento y entre los dos hombres. Pero hasta aquí vemos unidad para poder llevar el mensaje de amonestación al mundo. Dios nos ayude que podamos estar unidos de esa forma. Que pertenecemos a diferentes iglesias, sí, pero debemos unirnos. Hasta diferentes organizaciones, pero debemos unirnos para llevar el mismo mensaje al mundo, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que podemos ser fieles. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por este día. Día de vida y salud, que podemos alabarte en este día. Que podemos presentar y darnos nuestro agradecimiento, Señor. Que podemos ofrendarte, Señor, como testificando de tu bondad y tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, que podemos adorarte en este día. Pedimos, Señor, que esté presente cada momento con nosotros. Que podamos lograr el objetivo, Señor, de servirte. Y que tú nos puedes limpiar y purificar cada momento, diariamente, Señor. Y que podemos ser útiles, Señor, a llevar a lo demás tu verdad y este mensaje, Señor. Cuide y protege tu iglesia y dale poder y unidad y fuerza, Señor, para lograr llevar el mensaje de amonestación. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz. Y gracias porque hay una fuente de vida eterna que todavía se ofrece a la humanidad.
En el nombre de Jesús. Amén.